Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy tengo el honor de entrevistar una vez más a Carlos López Otín, uno de los científicos más destacados de nuestro tiempo. Es bioquímico, investigador y autor, y su trabajo nos ha permitido entender mejor el envejecimiento, el cáncer y el genoma humano. Hace pocos meses publicó su nuevo libro, La levedad de las libélulas, donde combina ciencia, filosofía y reflexiones personales y nos ofrece la ecuación de la salud, en la que sintetiza todo su conocimiento sobre las claves de una vida saludable. Hablamos de los elementos de esta ecuación, de homeostasis, de hormesis, de salud mental, pero tocamos otros temas de actualidad. Le pregunto, por ejemplo, a Carlos su opinión sobre Brian Johnson, el gurú del envejecimiento. Hablamos sobre su visión de la inteligencia artificial y mucho más. Es una charla fascinante como las anteriores que he tenido con él, así que no te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas energéticas basadas en comida real, suplementos deportivos como proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea, creatina con electrolitos, que es savia, su preentreno llamado Activa y mucho más. Y acaban de sacar unas barritas con creatina, con sello Creapure y basada como el resto de sus productos en ingredientes naturales. Por ejemplo, esta barrita lleva dátil, nuez, clara de huevo, creatina, unos 3 gramos, cacao, un poco de aceite de oliva virgen extra, sal rosa del Himalaya y aroma natural de vainilla. Y esta combinación está muy buena. Y WeBotanics, por su parte, es especialista en productos basados en cannabis, como aceites de CBD de alta calidad y distintos complementos alimenticios. Tienen también una línea de productos orientados a la salud femenina, que es Canagin, una línea de colágenos de calidad, un triple magnesio y mucho más. Podéis ver todos los productos en paleobull.com y webotanics.com respectivamente, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todas las compras. Y sin más, damos la bienvenida a Carlos López Otín. Bienvenido de nuevo al podcast, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Nada, muy contento de estar hablando contigo y muy contento de ver cuál ha sido tu progresión en estos últimos años y orgulloso, la verdad, ¿no? Porque es un tema muy delicado en el que hay mucho ruido ambiental, sí. Y me gusta saber que te mantienes en tus directrices de rigor y profesionalidad, así que contento y orgulloso. Bueno, pues te agradezco mucho las palabras, Carlos. Ya sabes que para mí eres un ejemplo y es un placer y un honor tenerte como invitado en el podcast. Han pasado varios años ya desde la última entrevista y quizá uno de los hitos más importantes en este tiempo en tu vida es que te has jubilado de la docencia, pero me alegra que no te hayas retirado de la investigación, de la escritura, para que podamos seguir disfrutando de tu labor. Está bien la pregunta, ¿no? Porque en realidad de lo único que me he jubilado, lo estaba pensando, es de lo que yo llamo la toxicidad humana concentrada, de un foco de toxicidad. Y como forma parte para mí, de las claves de la salud, huir de la toxicidad ambiental y humana, pues bueno, aunque tuve que dejar mi lugar en el mundo, que ha sido Asturias durante 40 años, bueno, pues no pasa nada y no he dejado ni de estudiar, ni de pensar, ni de escribir, ni de ayudar a quien me lo pide. Muy bien. Bueno, ya sabes que por Asturias estás súper invitado a venir siempre que quieras, aunque sé que estás ahora por otros lares. Sí. Bueno, publicaste hace unos meses tu nuevo libro, La levedad de las libélulas, y si tuvieras que resumir su contenido o su mensaje principal en un anuncio de 30 segundos, ¿cómo lo harías? Pues es un libro de viajes, un viaje al centro de la salud y de la vida, en el que después de buscar compañía y guía en algunos de los, para mí, hombres y mujeres más sabios de la historia, en distintas disciplinas relacionadas con la vida, en un sentido muy amplio, pues al final trato de explicar y preguntarme y después explicarme si realmente podemos convencer a la sociedad de que se vuelva adicta a una nueva forma de adicción, que es adicción a la salud y a la vida, ¿no? Que es de las pocas adicciones que realmente merecen la pena. Y bueno, ayudar a lo que tú haces con tu labor es intentar ayudar a crear una cultura de responsabilidad sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia salud. Que no es fácil y sobre todo sumarse a esta visión integradora de la salud que ambos tenemos y que detallas en tu libro, ¿no? Porque ofreces una visión multidimensional, podríamos decir,
Y una de estas dimensiones que exploras es el equilibrio, la armonía. Usas como plantilla el famoso Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Sí, integrar, esa es la palabra. Ahora, cuando ya en esta etapa de mi vida académica, profesional, ¿no? Integrar es una palabra clave. Después de 500 artículos científicos escritos, publicados, estudiando aspectos pequeños, concretos, genes específicos, después genomas. Yo creo que ahora es para mí un momento muy interesante de intentar poner la información en conjunto, ¿no? Crear marcos de pensamiento, que lo llamo yo, precisamente para la salud, para entender mejor la salud. Y no solo la salud somática, biológica, sino también la salud mental y emocional. Y respecto al equilibrio, pues ya desde la portada del libro hay un anuncio de la metáfora que guía mi viaje al centro de la salud y de la vida, ¿no? Es Leonardo da Vinci, para mí, pues representó siempre una figura de estas de talento integrador, con muchos talentos, muchas capacidades, muchos dones, también mucho compromiso con el arte, con la vida, con la ingeniería, con muchas cuestiones que fue capaz de integrar. Por eso, como la metáfora para mí de la salud al principio es ni más ni menos que una libélula que veo en uno de los estanques del Jardín de Luxemburgo, en la Fontana de Medici, en el Jardín de Luxemburgo de París, que es donde transcurre la acción de este libro, pues pienso que las libélulas son seres maravillosos, pero frágiles. Y me hace reflexionar sobre mi propia fragilidad y después sobre la fragilidad de todos, ya no solo sobre la mía, ¿no? Y finalmente, por eso, como las libélulas tienen 4 alas de cristal, como digo yo, pues, y Vitruvio fue una creación de Leonardo en la que trató de representar con las claves que se habían utilizado para explicar el mundo, la geometría y las matemáticas, la propia figura humana. Ese es el logro del hombre de Vitruvio, de su figura del hombre de Vitruvio. Pero en su primera aproximación, él hizo una figura convencional, salvo que le puso su propio rostro. O sea, era un selfie, uno de los primeros selfies de la historia. Pero le faltaba dinamismo. Y lo resolvió. Y me imagino en el libro cómo lo hizo. Obviamente es imaginación, no es histórico, es como yo me lo imagino. Me lo imagino como observando a las libélulas con sus 4 alas y poniendo al hombre de Vitruvio 4 brazos, como si fueran sus 4 alas. Y eso inmediatamente le creó esa movilidad, esa animación que distingue a la materia viva de la materia inerte. Y con eso fue capaz de crear el que para mí es el primer y el más bello icono de la salud. Uh-huh. Y de este equilibrio que requiere, que demanda la salud, ¿cuál o qué factor crees que está más desequilibrado en el mundo moderno? Sí, pues nada, después de lo que ya he anunciado de esta idea integradora, la verdad es que te podía dar mis favoritos, pero es que no es un único factor. Son muchos y muy coordinados. ¿Por qué? Pues porque el arte de vivir y el arte de la salud son muy complejos y cualquier simplificación corremos el riesgo de que nos dejemos algo fuera. Por eso en el libro, y después de haber pensado y estudiado mucho, primero científicamente con mi colega Guido Kremer en París y después otro nivel de reflexión adicional, más de divulgación en el libro, pues llegamos a la conclusión de que la salud deriva de 9 características dinámicas, organizativas, que mantienen las funciones de nuestro organismo y procuran nuestro bienestar tanto físico como emocional. Y si quieres en 2 minutos, por no decirlas como son todas, las voy a intentar clasificar para que los oyentes, pues aun sin leer el libro, tengan la oportunidad de entender cuáles son. Las 3 primeras, ya en el libro, más allá de los aspectos más técnicos y científicos, las 3 primeras cubren los aspectos moleculares y celulares. Y básicamente las llamo espacio, tiempo y regulación, que significa que cada cosa ocurra en su lugar
a su debido tiempo y que sea todo organizado y coordinado de manera que tengamos una segunda oportunidad. Perder la salud no es perder la vida. Pero aparte de estos 3 claves podemos decir, más científicas y más moleculares y celulares, en el libro trato de impulsar la idea incide directamente, por eso estamos hablando hoy, Marcos, en lo que tú dices, ¿no? En los estilos de vida, ¿no? Y para eso, pues, trato de enseñar que el cuidado de la salud es mucho más complejo. Este cuidado incluye los factores relacionados con la nutrición, el ejercicio, el sueño, y tratamos de eliminar aspectos o limitar o aliviar aspectos negativos, que son 2 fundamentalmente: el estrés y la toxicidad. Y en la toxicidad hablo de toxicidad ambiental y toxicidad humana. Y por último, que es el último que científicamente introdujimos en la ecuación, pero que en el libro es el primero y fundamental, es lo que llamamos la adaptación psicosocial, que pretende poner en un contexto molecular todos aquellos aspectos relativos al bienestar emocional y cuyas deficiencias están en el origen de la tristeza, de la epidemia de soledad que se extiende por la sociedad. Y a esto lo llamo trisbiosis, una palabra que me invento, que es el desequilibrio biológico causado por la tristeza, la disbiosis del alma. Así que, si tuviera que escoger mi favorito, escogería el último. ¿Por qué? Porque integra a todos los demás. Pero cada uno tiene su peso. En cada persona el factor limitante o el más desequilibrado puede ser distinto. De eso es lo que espero que enseñes a tus seguidores, ¿no? A que cada uno encuentre su equilibrio. Es lo que intento. Y el detalle de todo esto que has resumido está en el libro, obviamente. Solo quiero profundizar ahora en algunas ideas concretas y algunas metáforas también que utilizas para explicar la salud. Y dices, por ejemplo, que la salud es el silencio del cuerpo, que me parece muy bonito, pero ¿a qué se refiere? Que creo que se entiende bien, pero ¿cómo lo explicas? Sí, pero está bien. Sí, tú lo entiendes fácil porque estás metido en este mundo, pero a lo mejor... sí, mira, salud y silencio. Acabas de decir 2 palabras que son muy bellas para mí, muy importantes, y aparte tienen mucho significado, son de mis favoritas, pero que son capaces de abrazarse, de juntarse muy fácilmente. ¿Y cuándo sucede? Cuando nos damos cuenta de que reconocemos la verdadera importancia de la salud cuando se aleja de nosotros. ¿Y qué es lo que deja cuando se va la salud? Pues deja una variedad de sonidos, murmullos, murmuraciones, como la del vuelo de los estorninos, y puede llegar a un ruido atronador, ¿no? Y también en el mundo molecular, ¿no? Cuando este ruido se queda dentro de nosotros, se transforma en un ruido interior que puede llegar a costarnos la vida. Eso es la enfermedad. ¿Y cómo lo sabemos? Pues ya cuando vamos al médico y lo tenemos en forma de unos marcadores tumorales elevados sorprendentemente, de una hipertensión, de unos índices metabólicos muy desajustados, y todo esto, pues, o una imagen sospechosa. Esto es lo que traduce el ruido en realidad. El silencio, hemos pasado al ruido, y del ruido hemos pasado a la enfermedad, ¿no? Hoy ya sé que hablar de todo esto pues es un poco, pues podemos decir sutil, ¿no? Porque estamos llenos de ruido, la sociedad está llena de ruido, ¿no? Pero yo creo que si tenemos la idea de esta sencilla metáfora, que la salud es el silencio del cuerpo, podemos llegar a disfrutar un poco más. Y en el libro me refiero, y en las presentaciones, juego con 2 imágenes. Una es el teatro de Epidauro, que recuerda el mundo griego, donde en este lugar se cultivaba la salud, tal como ahora estamos hablando, un cultivo de salud basado en una nutrición austera y natural, nunca excesiva, y también curas de reposo,
curas de sueño, pero también curas de silencio. Y de hecho, Epidauro y el teatro de Epidauro queda como paradigma del silencio. Y lo traslado al mundo actual con imágenes de mi escultor contemporáneo favorita, que es Jaume Plensa, que hace esculturas gigantescas que invocan al silencio, por ejemplo, en Nueva York o en otras ciudades, en Madrid también hay alguna, en las que nos ayuda o nos invita a sumergirnos al silencio, en la serenidad, en la calma, que son grandes elixires de salud y creatividad, y que hay que hacerlo en las ciudades con ruido y sin tiempo, que es donde muchas de las vidas tienen lugar, vidas con ruido y sin tiempo. Todo esto es para mí la definición de que la salud es el silencio del cuerpo. Y por tanto, el ruido que rompe ese silencio sería todo lo que contribuye a la enfermedad, ¿no? Eso es. Bueno, comentas después que la salud es también homeostasis. ¿A qué se refiere este término y cómo es señal de salud? Gracias, Marcos, por poner orden en la conversación, pero yo suelo ser un poco desordenado, ¿no?, cuando hablo, pero está muy bien porque vamos paso a paso. En la primera parte del libro es como una especie de biografía de la salud, pero no es un libro de historia, es un libro de historias. Y esta historia sobre la homeostasis la escribió en primer lugar Claude Bernard y la escribió en París. Y entonces para mí es muy emocionante cuando voy caminando por París y a 5 minutos de mi facultad de medicina de la Sorbonne está su propio laboratorio, el que fue su propio laboratorio, y enfrente está su casa donde vivió y murió. Y entonces pensar que allí mismo él diseñó o pensó, esculpió en su mente una idea integradora de la vida que culminó con un concepto completamente opuesto al que se practicaba entonces. Y él llegó a decir que lo importante no es el movimiento, la actividad frenética por dentro de nosotros, sino la constancia del medio interno, ¿no? Y esto después Walter Cannon lo llamó homeostasis. ¿En qué consiste? Pues es un estado cercano a la armonía, al equilibrio, pero no es el equilibrio total, porque entonces digo yo, entonces estaríamos muertos, ¿no? No, es un equilibrio dinámico. Y entonces la idea que tenía Claude, yo lo llamo Claude porque es como si fuera parte de mi vida, y eso que no es muy conocido, lo he notado en las presentaciones, no es muy conocido, pero tú bien sabes, ¿no? Y en la facultad también yo hablaba mucho de esto, que para él el objetivo de cualquier ser vivo, no solo nosotros, pero es mantener la estabilidad del ambiente en el que viven nuestras células, y configuran, él lo decía, un mar cerrado y uniforme en donde evolucionaron los principios de la vida. Me parece una definición maravillosa. Un mar cerrado y uniforme donde evolucionó la vida. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y no lo pensamos, sino que el cuerpo ha aprendido a hacerlo a través de la evolución de muchos, muchos millones de años. Pues lo que hace es, todas las criaturas vivas, construir, proteger y reparar. Y reparar sin reposo el universo más íntimo que tenemos, el más delicado, el que está conformado por nuestro propio medio interno. Y esto, pues como se llamó constancia de medio interno y después homeostasis, pues la salud es sin duda la homeostasis o sabiduría del cuerpo. Pero como dices, la única forma de tener siempre un medio constante es estando muerto. Al final la vida implica desafíos y, de hecho, salirse puntualmente de esa homeostasis, ¿no? O sea, romper esa homeostasis con ciertos estresores o la llamada hormesis también es salud, porque nos obliga, pues, a activar los mecanismos que mantienen la homeostasis, o al menos yo lo entiendo así, pero explícanos cómo ves esta idea de hormesis. Lo entiendes genial y lo entiendes muy bien, porque es otro de los conceptos que no es muy conocido. Y sin embargo, pues es fundamental para la salud porque forma parte de nuestra propia estrategia interna de salud. Son procesos naturales. Y siempre pienso, y creo que tú también, que cualquier intervención sobre la salud debe estar presidida por la naturalidad, por componentes naturales. Es la mejor manera de hacerlo. Entonces, ¿qué es la hormesis y por qué le damos tanta importancia como para convertirla en una de las 9 claves de la salud? Pues es una estrategia que viene de una palabra griega que significa de hormein, estimular. ¿Y a qué contribuye? Pues a que nuestro organismo esté preparado por anticipado
a afrontar situaciones de estrés o de ansiedad o de peligro o de alarma. Y especialmente donde más se ha aplicado es en el estrés tóxico, y es donde mejor se entendió. ¿Por qué? Porque exposiciones bajas, controladas, mínimas, pero suficientes, ¿no? Para que tengan un efecto, no para que no tengamos ninguna molécula, sino para que haya un efecto, pues estas exposiciones de un estímulo tóxico incluso o de un compuesto dañino, el organismo induce una respuesta hormética que protege a nuestras células cuando tengan que enfrentarse a dosis más altas. Y es curioso porque la hormesis, aunque hoy pues pocos saben lo que es, y cuando la primera vez que nombro la palabra en clase me preguntan ¿con H o sin H? Porque a lo mejor no lo han oído nunca, pero después no se les olvida, ¿no? Porque pongo un ejemplo muy, muy, muy bonito para mí, y es que se conocía bien en la antigüedad, y la puso de moda Mitrídates, rey del Ponto, porque ya sabes que en aquel tiempo había mucho riesgo de que a los reyes los envenenaran incluso en su propia familia. Y a Mitrídates, rey del Ponto, pues sobrevivió a envenenamientos provocados por su propia familia, su madre, su hermano, gracias a que tenía un asesor molecular, que aunque no tenía nombre, pero en este sentido le enseñó a inducir hormesis. Y luego Mozart, cuando solo tenía 14 años, que también no vaya genio tan absoluto, escribió su primera ópera y la dedicó precisamente a Mitrídates, rey del Ponto, ¿no? ¿Dónde hemos aprendido más de la hormesis? Pues en las mitocondrias. ¿Por qué? Porque allí hay una respuesta mito-hormética, mito-hormosis, que hemos podido desentrañar molecularmente en buena medida, ¿no? ¿Por qué allí? Pues porque las mitocondrias, seguro que todos tus oyentes saben que son nuestras centrales energéticas, y ahí es donde se producen los millones de moléculas de ATP, que es nuestra moneda energética, que se producen en términos de millones de moléculas de ATP por segundo en cada célula. Entonces, cuando hay una situación de posible estrés tóxico, pues las mitocondrias responden con un proceso de hormesis específico de ellas. ¿Y para qué sirve? Pues para reprogramar el metabolismo, para optimizar la obtención de energía de los nutrientes, para inducir el reciclado celular y subcelular. Las mitocondrias se reciclan por hormesis y por mitohormesis. Y para atenuar la inflamación también, ¿no? Para mejorar la respuesta inmune. En definitiva, todos son recetas y elixires de salud y longevidad. Así que viva la hormesis. Y un ejemplo muy claro de hormesis sería el ejercicio, ¿no? O sea, el ejercicio, entre comillas, nos daña. Es un estresor. Si vas al médico justo después de una sesión intensa de entrenamiento, te meten en la UCI, ¿no? O sea, presión arterial por las nubes, sí, frecuencia cardíaca por las nubes, inflamación, radicales libres. Pero el esfuerzo de volver después a la homeostasis potencia mucho la salud. Totalmente de acuerdo. Yo lo diría que el ejercicio es una hormetina, porque los compuestos que inducen hormesis se llaman hormetinas. Y cuando yo empecé a estudiar la hormesis, pues las hormetinas eran sobre todo seno-hormetinas, sobre todo vegetales, compuestos vegetales, productos naturales, incluso toxinas de hongos, por ejemplo, de vegetales en general, que tenían estos efectos. Pero claramente es insuficiente. Y otras hormetinas, que para mí son más atractivas incluso, son las que tenemos nosotros el poder de inducirlas. El ejercicio es, como muy bien dices, y como lo dices tú, pero tú puedes decir que es que estás arrimando el asco a tu propio interés, ¿no? Pero no, lo avalo perfectamente, ¿no? Perfectamente. Y sobre todo en la mitohormesis el ejercicio es fundamental, ¿no? Nos ayuda a eliminar las mitocondrias viejas, estropeadas, poco funcionales. Y nos ayuda a tener una dosis un poco más alta de antioxidantes, de especies reactivas de oxígeno, que aprovecho para decir que mucho cuidado con los antioxidantes descontrolados, que esto se hace, parece que cuando una cosa se pone tan de moda, no, o sea, un poco de oxidación biológica es muy buena, muy buena, y para las mitocondrias también, ¿no? Bueno, pues además del ejercicio, pues yo también creo
que hay otras N-ormetinas, que en el libro hablo de ellas, que son las emocionales, cuyo contenido molecular es un poquitín más difuso, pero que sin duda crecerá. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo de esas ormetinas emocionales? Bueno, pues mira, te las puedo decir, ¿eh? Porque seguro que a algunos les extrañará, ¿no? Yo siempre digo que el altruismo es la mejor receta que conozco de salud y longevidad, seguida muy de cerca por la curiosidad. Bueno, pues aspectos emocionales como el altruismo, la solidaridad, la curiosidad, tienen un reflejo molecular. Digamos, esto es lo que yo agradezco a mis mentores que desde los 16 años me enseñaron cuando acudí a la Universidad de Zaragoza en primer lugar y después mis mentores desde Severo Ochoa, Eladio Viñuela, Margarita Salas, Pepe Gavilanes y después mis alumnos que son mis mejores mentores ahora, pues todos estos me enseñaron a que la vida y la salud tienen un lenguaje molecular y celular que hay que entender. Bueno, lo que no me enseñaron tanto, porque entonces era más discutido o muy discutido, incluso ahora también, lo que no me enseñaron es que los lenguajes emocionales son decisivos para la salud y para la vida y tienen que tener un correlato molecular. Así que en París, fundamentalmente, mi trabajo ahí en la Sorbonne es estos últimos 2 años buscar correlatos mecanísticos que ayuden a entender el impacto de los componentes sociales y emocionales en la salud biológica, en la salud somática. Y por tanto, ormetinas, una ormetina muy buena, altruismo. Me gusta la idea, ¿no? Porque el altruismo es como que estás dando de ti, como que parece que es malo, negativo, que te está restando, pero te devuelve mucho más de lo que das. Devuelve mucho más de lo que das siempre. No lo tienes que buscar, no tienes que buscar una correspondencia. Lo mismo que cuando uno ayuda, no debes buscar la gratitud. Ahora que a mí me encanta cuando se percibe la gratitud, ¿no? Las personas a las que yo he acabado por considerar imprescindibles en mi vida son todas aquellas que me han demostrado gratitud. Y al revés. Las personas absolutamente prescindibles, aunque hayan ocupado parte importante de mi tiempo en algún momento, son las ingratas y las cobardes. Pero seguro que la ingratitud y la cobardía de esas personas daña a su salud, al menos la emocional, ¿no? Pero bueno, quería seguir hablando de estrés, porque por un lado estamos hablando del beneficio de ciertos estresores horméticos, ¿no? Como el ejercicio, como esos compuestos de los vegetales, ¿no? Tipo polifenoles, que nos ayudan a crear cierto estrés molecular y que potencia la salud. Pero en la fórmula de la salud que detallas en el libro, pones como factores que restan salud la toxicidad, que ya has comentado que puede ser ambiental, pero también humana, y también resta el estrés. ¿Cuál es la diferencia aquí o qué tipo de estrés sí resta salud? Es que es tan importante esto porque al ponerlo como un término negativo, en realidad no es porque considere que el estrés es negativo. Lo que se ha convertido en negativo en la sociedad actual es nuestra respuesta al estrés, que es excesiva y se vuelve crónica. ¿Y por qué es excesiva y crónica? Pues porque el entorno está rodeado de inductores de estrés. Como no debemos perder ni una sola oportunidad de hacer pedagogía ni de aprender, pues en esta conversación déjame 2 minutos para recordar que el estrés es el resultado de un proceso muy, muy, muy antiguo de adaptación que se puso en marcha para proteger y proporcionar algún auxilio o amparo a nuestros antepasados o a los de los otros organismos, que no es exclusivo la respuesta de estrés nuestra, ¿no? El entorno era agresivo y brutal, y aquellos que no montaron adecuadamente o tuvieron las variantes en su genoma que les permitieron inducir respuestas eficientes son aquellos que no nos pasaron los genes porque antes de que se reprodujeran ya se los comieron los osos, los lobos, los leones o los otros homínidos o otros parientes próximos, ¿no? De otras tribus cercanas. Fue muy positiva. ¿Por qué?
Pues porque el cerebro envía señales. El miedo entra por los ojos, como lo mismo que la luz, ¿no? Envía señales. ¿Y a dónde van a parar? A las glándulas suprarrenales. Esto lo sabemos desde siempre. ¿Y qué produce? También lo sabemos desde siempre, aunque se nos olvida, ¿no? Produce cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Pues libera glucosa a la sangre, obtiene inmediatamente energía, incrementa la presión sanguínea, atenúa la respuesta inmune porque no lo necesitamos. En definitiva, aumenta la atención a todo lo que nos está rodeando para salvar la vida. Pero ¿qué sucede ahora? Pues que es que como el entorno es agresivo y brutal, pero el entorno social, no el entorno físico y biológico. Entonces es como si tuviéramos que estar siempre día y noche de manera excesiva y descontrolada, alerta, en tensión. Y entonces, sin pretenderlo, pues una respuesta positiva de lo bueno, hacemos algo pésimo. ¿Y qué nos pasa? Pues lo voy a recordar, brevemente. Pues los niveles de glucosa pues se mantienen altos y se multiplican, y de insulina, y almacenamos grasa, por tanto, inhibimos las hormonas de la saciedad y tenemos un apetito voraz, fruto del estrés y de la ansiedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a seguir alimentando a la propia obesidad, ¿no? Que yo la llamo la emperatriz de todos los males, ¿no? Y después, al final, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que todo este espectro acaba desembocando en ansiedad, y de la ansiedad a la soledad y a la tristeza. O sea que fíjate que una respuesta tan positiva tiene el efecto contrario y afecta hoy a más de 1.000 millones de seres humanos. Es impresionante, ¿eh? Luego, siento mucho tener que poner el estrés con un signo menos delante, pero es que la fórmula de la salud es dinámica. Es lo mismo que cuando escribimos las claves del envejecimiento. Escribimos y pusimos 9 claves de envejecimiento, y después, 10 años después, hemos ascendido 3 procesos a clave de envejecimiento 12. Y ya los 2 siguientes ya los tengo en la cartera de servicios, ¿no? Para que sean 14 cuando se consoliden. Pues lo mismo con esto. Ojalá el estrés pusiéramos en la fórmula más menos estrés, pero por ahora el estrés nos daña. Y eso está muy conectado, entiendo, con ese concepto que mencionaste antes, ¿no? De la adaptación psicosocial, que es el protagonista además de una publicación reciente donde lo llamáis The Missing Hallmark of Health, ¿no? O la clave ausente de la salud, o olvidada, no sé cómo se traduciría mejor. ¿Pero a qué se refiere y qué grandes mensajes rescatarías de esta publicación? Es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es la adaptación psicosocial? Es un concepto científico que viene de la psicología y del mundo de las humanidades, con lo cual es escogido con matemática precisión para mezclar la ciencia más experimental con las humanidades, y por eso adaptación psicosocial no es otra cosa que la tensión permanente que se genera entre el individuo, entre cualquiera de nosotros, y el contexto socioeconómico en el que vivimos, donde está inmersa nuestra vida cotidiana. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que para adaptarnos necesitamos activar una serie de mecanismos que optimizan nuestra capacidad ¿para qué? Para afrontar lo que yo llamo las frustraciones, las limitaciones, las insuficiencias de la vida, los abusos, las imperfecciones, en definitiva, ¿no? Entonces, son de muchos tipos. Luego necesitamos adaptarnos socialmente al entorno, y aquí fracasamos continuamente. ¿Por qué? Pues porque el entorno no es sencillo, no es nada sencillo, y al final pues fallamos y no somos capaces. Y lo que no entiendo es que la respuesta que nos ofrece la sociedad habitualmente es adaptarse o morir incluso, ¿eh? 1 millón de seres humanos cada año se quitan la vida, Marcos. 1 millón, ¿eh? Como mínimo. Esos son los que salen en las listas, ¿no? En el libro hablo de esto, ¿no? Y hablo de algunos niños y de sus padres que viven a tu lado, muy cerca de ti. Y fue impresionante, Enol, no me olvidaré nunca, de Gijón, un chico de Gijón, cuya historia relato en el libro, ni de sus padres, que son extraordinarios. En definitiva,
pues la adaptación psicosocial no puede ser adaptarse o morir la solución, ¿no? Necesitamos que alguien tome, pues, alguna decisión que nos haga vivir un poco mejor. Una sociedad un poco más amable. No es buenismo, ¿eh? El libro no es ni buenista ni contemplativo, ¿eh? El libro no pretende además ser condescendiente con lo insuficiente. Es al revés. Necesitamos medidas urgentes. Fíjate que la evolución para escribir este libro, yo no había trabajado nunca en salud mental, pero ahora en estos 3 o 4 últimos años he estudiado muchísimo sobre esto. He leído libros de todo tipo, cursos de psiquiatría, cursos de psicología, todo tipo para tener una visión un poco más global. Y es curioso porque ya en la antigüedad existía el estigma y el enigma. Estigma y enigma riman, pero también riman arrogancia e ignorancia. Y bueno, pues se fue marginando todo y parece que eso no le afecta nada más que a los débiles. Y yo me incluyo, entonces digo, bueno, pues debo ser muy débil. Yo siempre consideré que tenía una fortaleza mental impresionante, pero nadie está exento de la llegada del planeta melancolía. Y para eso, nada mejor que recibir su llegada con salud somática, ¿eh? ¿Por qué? Porque la adaptación psicosocial, en realidad, al colocarlo en el centro de este esquema de salud, nos habla, y los dibujos que hay en el libro o que se pueden acceder directamente en los códigos QR, porque así están más visibles en color y de más calidad, pues nos hablan de que está sobrevolando y hay interacciones bidireccionales entre las claves de deficiencias en salud mental y las claves moleculares de deficiencias en salud somática. De forma que al final, ese para mí es un mensaje fundamental del libro. La salud biológica y la salud mental en realidad son dos términos de la misma ecuación. ¿Y qué es lo que pretenden estos términos? No es simplemente decir, bueno, pues es que es lo que toca, ¿no? Sufrir, no. Lo que toca es, en primer lugar, anclarse a la noria de la supervivencia y después mantener la humanidad. No, yo no quiero solo seres humanos cuyo único objetivo sea vivir más de 100 años. Lo que quiero es que el objetivo, lo aprendí de Orwell, es que lo importante no es solo sobrevivir, lo importante es seguir siendo humanos. Y eso pues lo aplico a rajatabla. Sin duda. Y me encanta que profesionales como tú tengáis esta visión integradora, porque la medicina o la ciencia en general cada vez más tiende hacia la especialización, ¿no? Que en parte tiene sentido porque es mucho más compleja y amplia que antes. Es muy cansado ser integrador, Marcos, claro, te lo digo. Porque lleva tiempo, esfuerzo, ¿no? Tienes que aprender de muchos campos, buscar conexiones de cosas nuevas, pero creo que es importante que haya gente con esa visión y en tu caso tienes la dualidad, ¿no? Tienes tu campo de especialización, pero eres capaz después de elevarte y de sumergirte en un campo nuevo para ti como es la salud mental, psiquiatría, para poder integrar después todo lo que aprendes ahí en esa ecuación global de la salud y lo combinas también con las humanidades, ¿no? O hablas en estas secciones de los trastornos del alma, que no es un término con el que muchos científicos se sientan cómodos, quizás por las implicaciones religiosas, pero ¿cuál es tu definición de alma? Es que las palabras deberíamos usarlas como modo de unión, no de separación, ¿no? A mí la palabra alma me encanta desde siempre, ¿no? Yo siempre me imaginé a los griegos como unos grandes imaginadores y fíjate, inventaron la democracia y eso no le molesta, bueno, iba a decir a nadie, a algunos les molesta. Inventaron la palabra democracia, pero muchas otras también, ¿no? Y también inventaron el alma, ¿no? La palabra alma, ¿no? Y yo creo que es la primera vez en mi vida que alguien me pide qué es lo que entiendo yo por alma. Así que déjame 2 segundos y trato de pensarlo, ¿no? O sea, para mí es algo así como el resultado de juntar todo aquello que no tiene una esencia material, física, pero que es decisivo para nuestra esencia material. ¿Y qué incluyo allí? Las emociones, las introspecciones, los pensamientos, las interacciones,
las experiencias de la vida, y sigo sumando, fíjate, es un alma enorme, la empatía de la que hablábamos, el altruismo, la compasión, todo aquello que Gödel, otro de mis grandes héroes, un matemático físico de Princeton, que decía Einstein que su mayor placer era volver a casa después de trabajar en Princeton para escuchar la conversación con Gödel. Y él llamaba todo esto no computable, era material no computable, ¿no? Pues todo esto que no es computable es para mí un poco el alma. Y fíjate que describiendo el genoma, alguien en un debate hablé. Y bueno, pues sí, también quise intentar saber si había el gen del alma. No lo hay, no lo necesitamos. Está en otros sitios. Y me acordaba de esto porque en algún momento se dijo que el alma estaba en la glándula pineal. Y allí no. Allí lo que tenemos es el calendario y un reloj. Tan importante para la salud también, ¿eh? Luego no. Yo creo que los griegos decían que algo así como que el alma es aquello que no se pudo explicar del cuerpo, aquello que trascendía un poco más allá del cuerpo, ¿no? A lo que no pudieron explicar del cuerpo, pero también fueron capaces de decir algo tan bonito como que la poesía era lo que no pudieron explicar del alma. O sea, que el alma tiene algo más, ¿no? Modigliani, me acuerdo de Modigliani, una vez en una exposición que vi hace no mucho en París, que me pareció conmovedora por él mismo, por su vida, otro de mis héroes, por su arte y por su manera de afrontar una vida muy difícil y con muchas limitaciones, dijo, le preguntó a uno de sus modelos que por qué no le pintaban los ojos. O sea, porque siempre se pintaba con ojos con ojos como cerrados, ¿no? O como sin dice, cuando conozca tu alma pintaré tus ojos, ¿no? Una forma maravillosa de explicar que conocer toda esta parte no material es decisiva para entender la materialidad de nuestro cuerpo y nuestra salud, absolutamente. De hecho, fíjate, luego si quieres hablamos de inteligencia artificial, pero muchas veces pienso que a lo mejor, eso hablé de ello en el primero de mis libros, La vida en 4 letras, cuando ya seamos declarados redundantes o ya inservibles, entonces tal vez a alguien se le ocurra pensar, a alguna inteligencia artificial, a algún robot, que los humanos serán necesarios para construir el alma de los robots. Y esa será la manera en la que encontraremos una segunda oportunidad sobre la Tierra. Aunque Gabriel García Márquez dijo que las familias condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la Tierra, igual nosotros encontramos esta segunda oportunidad. Una segunda oportunidad a través del alma, está bien. Bueno, pues cambiamos un poco de tercio. Hay un gran interés científico ahora por alargar la vida máxima, ¿no? Que siempre ha estado ahí, pero como que ahora parece que empieza a haber indicios reales de que es posible. Grandes empresas invirtiendo miles de millones en investigar nuevas terapias. Millonarios como Brian Johnson, que hacen de conejillos de indias, ¿no? De muchos suplementos, terapias, tecnologías con más o menos evidencia. ¿Qué opinas de esto, no? No sé cuánto conoces de Brian Johnson, si crees que puede ser un pionero que ayude en este proceso de descubrimiento, o le meterías más bien en ese grupo de impostores que comentas en el libro, gente que se lucra creando falsas esperanzas. Conozco bastante porque no me gusta, podemos decir, tener opiniones si no están basadas en haber estudiado bien las circunstancias y las propuestas. Fíjate que en todo lo que has dicho hay algo que me parece que es la única cosa en la que puedo puntualizar un poco respecto a lo que te he escuchado en tus podcasts o hoy en nuestra conversación, y es, ahora parece que hay evidencia científica de que podemos alargar. No la hay, Marcos. Yo no la veo. Fíjate que nuestros trabajos de las claves del envejecimiento son los más citados de la historia de esta disciplina, ¿eh? Miles y miles de citas, y la nueva versión se convirtió el año pasado en uno de los 5 trabajos más importantes publicados por la revista Cell, que es una de las revistas más importantes del mundo. Esto no lo digo por vanidad, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque indica que nos hemos aproximado al problema biológico
del envejecimiento, porque es un proceso biológico natural, de una manera lo más científica posible. Y yo lo que he aprendido es que la urgencia no es extender la vida lo más posible. Y es que tampoco he encontrado ningún argumento que lo demuestre, ni ninguna estrategia que lo permita. Pues que claro, cuando hay otros problemas pendientes muchísimo más urgentes y prioritarios, como son, por ejemplo, una enfermedad asociada al envejecimiento, pero cualquiera me vale, ¿eh? Pero, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, por ejemplo, es que en 2050, en teoría, según los gurús estos del tecnooptimismo que llamo yo, ¿no? Pues ya seremos inmortales. Desde el 2045 ya seremos inmortales. Hace 15 años que lo dijeron. No ha pasado nada. Pero en 2045 dicen que seremos inmortales y con la inteligencia artificial ya seguro que sí, que sí, que sí. Pero en 2050 habrá más de 100 millones de seres humanos con enfermedad de Alzheimer sin curación. 2050, ¿eh? O sea, 100 millones de seres humanos. Y así podía decir muchas otras cosas. ¿No parece mucho más prioritario y sensato estudiar las enfermedades asociadas al envejecimiento como forma de entender el paso del tiempo y tratar de construir unas vidas un poco más sanas, que es un poco más larga? Genial. Pero ¿cuánto más? Fíjate que yo mi vida siempre la consideré en 3 bloques, ya desde hace muchísimos años. Un primer bloque de 30 años para aprender y dediqué a aprender sin otra cosa que hacer. Otros 30 años para estudiar. Estudiar es compartir lo que he aprendido y enseñar. O sea, yo aprendo todavía, pero con el foco ya no solo el egoísmo de aprender, sino también de enseñar. Y la tercera parte de la vida, que empezaría a partir de los 60 años en mi calendario, es 60 años de un día, tendría unos 30 años también, máximo. Porque después ya la vida empieza a ser un poco complicada, aunque no es difícil ya llegar a los 100 años, pero ya, digamos, a los 90 me parecería ya una vida extraordinariamente cumplida. Y sabiendo además que esta tercera parte puede acabar en un día, ¿eh? O en 2, o en 3, cada día es el último. Yo con mi querido amigo Sami Basso, discípulo, alumno, maestro Sami Basso, que murió hace 2 meses, a los 28 años, cuando su esperanza máxima por una enfermedad gravísima de envejecimiento acelerado eran 12, pues los últimos 5 años hablábamos casi a diario sobre cómo sería el último día de su vida, porque ya en teoría los dos sabíamos que su vida estaba cumplida. Y entonces, bueno, pues me parece un símbolo de madurez, es lo que decíamos antes. No vale solo con estar anclado a la noria de la supervivencia, lo ideal es mantener la humanidad, tener un sentido en la vida. Dicho todo esto, no veo ninguna estrategia que prometa concretar estas ideas de inmortalidad. Y si me has preguntado, has mencionado 2 vías. Una, grandes multimillonarios que han invertido en esto. Yo, de verdad, le recetaría venir a mi primera clase de cualquier curso de primero de medicina o de biología o de cualquier disciplina, porque no me cuesta nada explicar que gracias a las enfermedades estamos aquí. Si fuéramos perfectos, seguiríamos siendo bacterias y no habríamos evolucionado. Y estos multimillonarios serían multibillonarios bacterianos, pero bacterias sin ningún sueño, ni siquiera el de la inmortalidad. Las enfermedades han sido parte de nuestro legado evolutivo y no van a desaparecer. Lo que más podemos hacer es entenderlas. Lo mismo que también me ofende cuando digo, vamos a erradicar el cáncer. No se va a erradicar, forma parte de nuestra existencia. El objetivo es curar el cáncer, controlarlo lo mayor posible, y hemos duplicado, desde que yo empecé a trabajar en investigación oncológica hasta hoy, hemos pasado del 30% de supervivencia al 60% de supervivencia en global. Esto es el triunfo del conocimiento, pero ¿por qué distraernos con lo otro? Esto para los multimillonarios, y Brian Johnson lo dices, te voy a poner un ejemplo de él, ¿no? Yo creo que este señor no puede ser nunca un ejemplo de nada,
pero yo no tengo nada que decirle. Él con su vida hace lo que quiere. Tiene sus recursos, no sé de dónde los ha sacado, pero tiene sus recursos. Pero no es un ejemplo para nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una obsesión. Y él, bueno, tiene dinero, pues otros tienen otros tipos de obsesiones, cada uno tiene las suyas y trata de hacerlo. Pero no es ningún ejemplo ni sirve de conejillo de indias de nada ni de nadie. ¿Por qué? Fíjate que la semana pasada, yo no lo sigo y creo que él y otros son grandes violadores del principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque desalojan mucho más volumen del que ocupan. ¿Y por qué desalojan tanto volumen? Porque suscitan curiosidad y atención y porque es muy atractivo a escuchar a alguien que te dice que va a vivir no sé cuántos centenares de años o otros que van a decir que van a ser inmortales. Y es atractivo. Y yo, como digo lo contrario, pese a que he publicado los artículos que ellos no publicarán nunca, porque para eso hace falta estudiar mínimo 40 años para llegar a y escribirlos. Esos estudios no se viralizan. Que no se viraliza, ni lo haré nunca, y espero que tú tampoco, Marcos, ¿no? Porque entonces ya no hablaremos nunca más, porque pasarás a ser un impostor y eso no es así, o yo pasaría a serlo, ¿no? Mira, un ejemplo, solo uno, ¿eh? Este chico de repente acaba de anunciar, y con lo cual se ha viralizado también, que después de 5 años de uno de sus tratamientos estrella para la inmortalidad, ha decidido abandonarlo. Rapamicina, sí. Y yo digo, no. Pues sí, voy a leer lo que dice, ¿no? Porque digo, bueno, por lo menos para saber en qué vía ha encontrado la sensatez. Y entonces, de una cosa que era obvia, pues él hace como un mundo, y bueno, y es la rapamicina. La rapamicina es un modulador de la autofagia. La autofagia es un proceso al nivel de la hormesis, lo pongo yo, que también se induce por el ejercicio, con la nutrición adecuada, con el equilibrio, gran proceso natural. Autofagia y hormesis, viva la autofagia, viva la hormesis, cuidémosla, entrenémosla. Esto se entrena, ¿eh? También. Bien, pero ¿para qué tomar rapamicina, que es un compuesto que tuvo su éxito y que después ha tenido que ser sustituido por otros mejores, como inmunosupresor para tratar a los pacientes trasplantados de órganos, ¿no? Inmunosupresor. Si sabemos que la respuesta inmune es una de las claves de la salud, una respuesta inmune adecuada y proporcionada, y la respuesta inmune antitumoral nos salva de los tumores, ¿para qué potenciar con un inmunosupresor su eliminación? Es absurdo. Cualquier estudiante, si yo preguntara esto y contestara, ¿utilizaría rapamicina? Vamos, el que contestara que sí, diría, no ha aprendido nada, yo no he sabido enseñar, ¿no? Y este señor ha necesitado 5 años y, según dice, un equipo enorme de asesores, de más de 20 asesores, para decirle que ha llegado el momento de dejar la rapamicina. Es ridículo, de verdad, es que es el mundo al revés. Así que él que se entretenga como quiera, que viva lo mejor que quiera, que se entrene, que lleve una vida sana, pero yo le recomendaría una clase normal de biología, la más normal posible, en la que se demuestra que la imperfección es necesaria para la vida y seguirá siendo necesaria. Y mientras tanto, pues que procure tener un equilibrio emocional un poco mayor. Sí, yo he hablado de Brian en ocasiones anteriores, ¿no? En líneas similares a lo que comentas, y sí creo que la obsesión puede tener buenos resultados y muchos avances han venido de individuos obsesionados por lo que hacían. Dime quiénes, dime los nombres para saber ponerlos en mi grupo de... No sé, que sea un Thomas Edison, ¿no? Una vida dedicada a inventar, a descubrir. Pero no, digo de la salud y la longevidad. Claro que sí, hombre, el descubrimiento, la emoción de descubrir, la emoción más importante que puede experimentar el ser humano, ¿eh? Claro, a eso voy, ¿no? O sea, a ver, que la obsesión en sí puede tener efectos derivados positivos para la sociedad, pero que en este caso la obsesión por mejorar o alargar su vida, la obsesión por mejorar su salud, pueda terminar dañando su propia salud. Obsesión por la salud es levantarme todos los días a las 5 de la mañana. Es una obsesión, ¿no? Es una obsesión por el estudio, puedes decir, por el conocimiento, ¿no? Sí, pero es que yo de eso solo recibo señales positivas. Y es una obsesión. Es que obsesión rima con ambición, sin duda, ¿no? Y la ambición es una emoción positiva, ¿eh? Positiva, siempre que no caigamos en ambiciones de cosas para las que no tenemos dones.
A mí me hubiera gustado ser Rafa Nadal, pero no sé jugar al tenis. ¿Qué le voy a hacer? No tengo ningún talento, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, pero no confundamos. ¿Por qué? Porque acaba por parecer ciencia lo que no es. Y al leer tus papers, pues eso, es evidente que el envejecimiento es algo tremendamente complejo, que avanza por multitud de vías. O sea, no hay un gen del envejecimiento, ¿no? Si lo hubiera sería muy fácil cambiarlo, pero son múltiples factores. Y ojo que yo soy optimista, o sí creo que iremos progresando, iremos avanzando, pero no me imagino que encontremos ningún gran descubrimiento que aumente la vida a 10 años de repente, ¿no? Pero sí muchas pequeñas cositas que vayan ralentizando el envejecimiento, y el argumento, en teoría, es que si hacemos eso, pues pondremos el desarrollo de todas las enfermedades crónicas asociadas, ¿no? Enfermedad cardiovascular, cáncer, Alzheimer, en teoría a la vez. No, Marcos, hay que ser un poco más prudente con esto, ¿no? Porque cada enfermedad de estas tiene sus componentes moleculares que no están estrictamente regulados por el envejecimiento. Algunas sí y algunas no. Y muchos de los problemas biológicos que adelgazan nuestro futuro derivan de muchos años de evolución. Alzheimer, por ejemplo, APOE4. APOE4 es una variante que tienen unas pocas personas, o unas muchas ahora, dentro de la polipoproteína E. Un gen que es necesario para todos, pero que la variante 4 tuvo hace, pongamos, 100.000 años, unas ventajas metabólicas que les permitieron reproducirse mejor o nutrirse mejor o tener mayor aprovechamiento energético. Hoy los que tienen estas variantes están predispuestos a enfermedad de Alzheimer a los 65 años o antes, ¿no? Luego, eso ya ha adelgazado el futuro. Pero este es un ejemplo, Carlos. O sea, si tienes una o dos copias del APOE4, tienes más riesgo de Alzheimer, pero también más riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Y no es posible que en unos años se pueda cambiar ese gen y reducir estas enfermedades a la vez? Sí, claro que veo posibilidades, pero lo que no veo es decir, vamos a hacer terapia génica para vivir un poco más. Pero ¿cómo vamos a hacer terapia génica para vivir un poco más si todavía no hemos sido capaces de hacer edición génica para las enfermedades que más nos abruman? Que no es que sea vivir 10 años más, podemos decir, sino niños que tienen distrofia muscular y que todavía no se ha logrado concretar las primeras ideas de edición génica para estas enfermedades. Eso es lo que yo llamo marcar las prioridades. Es distinto. ¿Cómo voy a negar el conocimiento? Si los primeros genomas completos que se secuenciaron en España los hicimos nosotros y hemos descubierto muchas enfermedades nuevas gracias a saber descifrar genomas. Yo participé en la primera mirada al genoma humano en Estados Unidos, la primera versión del genoma humano, y ahí me di cuenta de las insuficiencias que había, de las imperfecciones, y de ahí salió reforzado absolutamente la necesidad de avanzar en el conocimiento sin contemplaciones, avanzar absolutamente en todos. Pero el objetivo no puede ser poner en primer lugar en el foco, decir que vamos a vivir mucho más. Creo que no es verdad. Es que más que lo que crea, es que no he visto las evidencias. Y algunas de las que se usan, te diría, que se usan disimuladamente, están basadas en experimentos hechos con nuestros ratones mutantes. Con lo cual, sé muy bien de lo que se está hablando en ese sentido, ¿no? Así que yo me gustaría, de verdad, creo que hoy por hoy veo mucho más cerca mejorar la salud escuchando tu podcast que pensando en contratar a unos editores génicos que van a hacer una manipulación genética que no está exenta. Que además es mucho más seguro, ¿no? Seguro biológicamente, conceptualmente y emocionalmente. Reservemos la tecnología de máximo nivel y de máxima generación y más innovadora para resolver los problemas acuciantes de la salud. Y ya veremos si nos beneficiamos todos un poco de eso. Mientras tanto, una vida sana y saludable hace mucho más. Es lo mismo que en el cáncer. La prevención salva más vidas en el cáncer y genera más vida que cualquier estrategia, o más que estrategia, el último robot capaz de hacer un diagnóstico. 100%. Todo eso. Y está genial seguir avanzando en todo esto, ¿no? Pero hay muchas personas que no se preocupan de los pilares básicos de la salud, de los que hemos hablado, que describes en tu libro, y después buscan la solución en las nuevas tecnologías, y de momento su potencial es mucho menor, ¿no? Eso es.
Ese es el Pues ya resumen. para terminar, la última pregunta es en realidad continuación de esto que estamos comentando, ¿no? Y me gustaría preguntarte por cómo ves el futuro de la medicina, de la salud. Se habla mucho de la inteligencia artificial general, que va a ser más inteligente que el científico más inteligente. ¿Cómo ves este campo, la medicina y los médicos en 10, 20 años con la llegada de esta superinteligencia artificial? Bueno, es muy importante, me interesa muchísimo esto, lo hablo mucho. Mi hija Laura es médico con un compromiso brutal con la salud, con la atención primaria, y sé lo que consiste. Desde luego lo miro con enorme curiosidad, por supuesto, ¿no? Y, pero, de nuevo, tengo que alertar un poco, ¿no? De qué es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial para mí no es el preguntarle algo al ChatGPT, ¿no? Y que te conteste, o que un alumno pues le dio ayúdame a escribir un trabajo, ¿no? Esto para mí es increíble, ¿no? O sea, son capacidades enormes de estos algoritmos, ¿no? Pero yo los llamo capacidades sin comprensión, ¿no? O sea, hacen cosas con una enorme eficiencia, pero sin comprender y tampoco sin preocuparles mucho o nada para qué lo hacen y para quién lo hacen, ¿no? Hace más de 10 años que hicimos los primeros algoritmos nosotros en la Universidad de Oviedo para descifrar genomas. Y de esos algoritmos de inteligencia artificial han surgido nuevas formas, nuevas enfermedades descubiertas, algunas tratadas, algunas curadas y también algo tan importante como nuevas dianas terapéuticas. Luego, maravilloso tener... ¿Por qué estos algoritmos son útiles? Porque dieron realidad al concepto que yo llamo dataísmo, que es una de las religiones que practico, la religión de los datos. ¿Por qué? Porque en los datos hay información y si somos capaces de manejarlos, pues fenomenal. La inteligencia artificial, es un regalo para el manejo de los datos y, por tanto, lo que hay que hacer es trasladarlo a la medicina e instaurar de manera ordenada y dimensionada el dataísmo en la salud humana. El dataísmo es una religión agnóstica, en la que no hay hipótesis a priori. Tú simplemente dejas que los datos te hablen. Luego, la inteligencia artificial para esto es perfecto. Pero yo, además de esto, otra cosa que he visto muy interesante es la predicción de las estructuras de proteínas. Mi tesis doctoral fue el estudio de la estructura de una proteína y tardé 4 o 5 años. Hoy 4 minutos o 4 segundos son suficientes para descifrar la estructura tridimensional de una proteína, ¿no? AlphaFold y otros algoritmos, ¿no? Esto es otro avance extraordinario que ya no es solo para manejar los datos, sino para diseñar nuevos fármacos. También he leído algún artículo muy interesante de nuevos antibióticos seleccionados o diseñados por inteligencia artificial, ¿no? Luego, estas cosas, diseño de fármacos, manejo de datos, quizás diagnósticos anticipados de las enfermedades, fundamental. Pero quiero creer, y lo creo fervientemente, que los creadores de estos algoritmos van a tener que seguir pidiendo consejo a la inteligencia natural, la que se acomoda en la mente humana. Es la única manera de avanzar. Y en la salud y en la defensa contra la enfermedad, yo creo que necesitamos tener un respeto infinito hacia la mirada humana, que es todavía imprescindible en la relación médico-paciente, ¿eh? Yo no me gustaría, Marcos, yo preferiría que... O sea, despedirse de la vida y asumir la enfermedad y la imperfección es difícil. Me gustaría más despedirme de mi vida con unas recomendaciones de salud general y de nutrición y de ejercicio que no con un robot. Me gustaría que mis últimas recetas las sean también una conversación con cualquier ser humano dotado de alma, de espíritu, de empatía, de compasión, ¿no? Y si no, pues la verdad es que no me gustaría verlo, no me interesa, es una forma de vida. Yo pues creo que coincidí en un momento histórico en el que para mí lo mejor fue que a los 16 años pude ir a la universidad y aprender y formarme y educar en el altruismo y en la solidaridad y todo eso, y vivir en libertad.
y esto lo aprendí, y tú también, Marcos, yo he visto tu progreso académico y tu progreso cultural, ¿no? Y te lo inventaste tú mismo porque no estabas al principio preparado específicamente para eso. Esa capacidad de improvisar y de construir nuestro propio destino es lo que me interesa. En el libro hablo de que el arte de la vida y el arte de la salud son complejos, ¿no? Pero todavía sigo pensando que somos los únicos capaces de llegar a entender que somos capaces de dibujar y enseñar a hacerlo. Yo hago a mis discípulos cuál es la estela que deja en el aire una libélula cuando vuela, como metáfora de la sutileza de la vida y de la humanidad. Así que nada, aprovechemos todo el conocimiento, todos los avances, enseñemos a las máquinas todo lo que demanden, sin parar, porque de eso, bien controlado, aprenderemos. No escuchemos a los que exageran, a los que prometen aquello que no se puede cumplir, porque luego pasa muchísima factura. La medicina, afortunadamente, sigue teniendo muchísimos controles para no permitir que se prometa lo que no se puede cumplir. Y pese a eso, pues hay excursiones y atajos. Yo sigo pensando que acabo mis presentaciones así. Enseñemos a las máquinas, pero no nos olvidemos de educar a las personas. Pues me parece un gran mensaje para terminar, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que sigues aportando en esta tercera fase de tu vida, como decías antes, y ojalá que te tengamos por aquí de nuevo en algún momento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.